Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Muchísimas gracias por estar presente en este nuevo webinar. Estoy muy feliz de tener al doctor Álvarez de Buenos Aires, que es urólogo y trabaja en el Hospital de Clínicas. Está acá hoy para hablarnos de la prótesis hidráulica de Zephyr. Tendremos una presentación y luego tendremos un momento para preguntas y respuestas. Así que no duden en escribir sus preguntas si tienen, y si no, escribir mensajes o esperar al final para hablar. Si tienen problemas para escuchar bien o ver bien, no duden también en escribirme y así lo arreglaremos. Le voy a dar la palabra al doctor. ¿Dónde está? Ya lo activé yo, el audio. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanche. Te quiero agradecer por la invitación para hablar sobre este tema de esta prótesis de Zephyr. Le quiero también agradecer a Marcelo Dawitz, que es el técnico que me asistió en la mayoría de las prótesis que coloqué, y gracias al cual adquirí mucha experiencia, porque no hay que ser soberbio a la hora de operar. No es solamente operar, necesitamos el soporte técnico, tanto para un esfínter como para una prótesis, y el técnico tiene que estar a nuestro lado. Nosotros nos preocupamos de hacer la incisión correcta, de dilatar correctamente, de no perforar los cuerpos cavernosos. Tenemos varias cosas que ocuparnos. Y detalles como el tamaño correcto, el suplemento correcto, a veces nos lo sugiere el técnico y es lo que va a ser el resultado final del procedimiento. Entonces siempre hay que hacerlo acompañado por un técnico que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, Marcelo lo está, por eso también le quiero agradecer a él. Bueno, puedo compartir ya, ¿no? Si ya se puede compartir, les pido a todos de apagar su micrófono y así no hay interrupciones, y luego podemos volver a prenderlos para conversar. Muy bien, ahí se ve, ¿no? La pantalla. Sí, la pantalla se ve perfectamente. Muy bien, voy a sacar el video, así no se ve muy bien. Bueno, ahí me escuchan todos bien, calculo. Todo bien. Bueno, perfecto. Bueno, no voy a hablar de disfunción eréctil, no es el fin de esta charla. Doy por hecho que ya con un paciente de este tipo agotaron todas las instancias de tratamiento oral, de droga vasoactiva, y se decidieron por la prótesis, y que al decidirse por la prótesis, que a grandes rasgos están las maleables y las inflables, optamos de preferencia por una inflable porque es la que cosmetológicamente y funcionalmente son las que ofrecen mejores resultados. Hoy lo que le voy a hablar es del implante de Zephyr, el implante peniano hidráulico, el ZSI 475, que es una prótesis inflable. Vamos a hablar un poquito de las características técnicas, primero sobre esta prótesis, que es una prótesis de 3 componentes. Se llama de 3 componentes justamente porque tiene 3 partes que los componen, que son los cilindros, la bomba escrotal y el reservorio que se va a llenar de solución salina. Es un dispositivo inflable que funciona por un mecanismo hidráulico. Cuando nos referimos a los cilindros tenemos que distinguir 2 partes, una parte proximal y una parte distal. La parte proximal es la que va a corresponder a la parte oculta de los cuerpos cavernosos, a la parte que no se ve del cuerpo cavernoso, que es la que contacta con la crura ósea. La parte distal es la parte que se ve de los cuerpos cavernosos, es decir, la parte peniana de los cuerpos cavernosos hasta su contacto con el glande. Los cuerpos cavernosos varían en su longitud, por supuesto, de un individuo a otro, y de allí la importancia de contar con cilindros de diferentes tamaños a la hora de decidir la colocación de una prótesis de este tipo. Este dispositivo, el ZSI 475, está realizado con componentes 100% biocompatibles que minimizan el riesgo de rechazo. Está hecho con una silicona especial que se llama Nusil. Con respecto a cómo viene la presentación, cómo viene la caja con la prótesis, es una caja única, es una diferencia con otros modelos en el que vienen diferentes cajas. Acá están todos los tamaños en una misma caja. Es una gran ventaja. Tenemos la parte proximal de los cilindros ya preconectada a la bomba escrotal. Contamos además con 3 pares de cilindros de 13, 16 y 19 centímetros. También cuenta con el reservorio de 80 mililitros, con extensores, tanto proximales como distales.
agujas de relleno para llenar la prótesis con solución fisiológica, conectores para los cables y agujas para insertar la prótesis en los cuerpos cavernosos, y por último contamos con dos instrumentos que también son importantes, que son el introductor con la regla que permite medir los cuerpos cavernosos e introducir los cilindros con la ayuda de la aguja, y una espátula que nos va a servir para encajar esta aguja en el introductor. Cuando se trata de prótesis más grandes es una caja aparte. Esta es la caja clásica que trae estos dispositivos que son los que más habitualmente se utilizan. Con respecto a las características de los cilindros, cuando hablamos de prótesis de 13, 16, 19 centímetros, tengamos en cuenta que en este tamaño está la sumatoria de los dos componentes, de la parte proximal y de la parte distal. Siempre la parte proximal, que es la que ya está preunida a la bomba, mide 4 centímetros. Entonces, cuando hablamos de un cilindro de 13 centímetros, en realidad es esta parte proximal de 4 centímetros complementada con una parte distal de 9 centímetros. Lo mismo va a ocurrir para la prótesis de 16 centímetros, en la cual la parte distal, el cilindro distal, va a ser de 12 centímetros, que al complementarlo con los 4 centímetros proximales, da 16. Lo mismo la de 19, 15 centímetros distales y 4 centímetros proximales. Los cilindros, además, tienen la característica de traer extensores complementarios. Los extensores pueden ser distales, cuando se colocan justamente en la parte distal del cilindro, o extensores proximales. Los extensores distales los da de 1 y 2 centímetros, y los proximales de 1, 2 y 3 centímetros. Este modelo, el de Zephyr, es el único que propone extensores distales. Entonces, con los diferentes tipos de cilindros y de extensores, nos va a quedar conformada una prótesis con una parte proximal, una parte distal y un posible extensor. Lo más importante al confeccionar, al decidir el tamaño y al decidir el cilindro que vamos a utilizar, es que la salida de los tubos a nivel proximal esté lo más cercano posible al escroto para evitar el acodamiento o la torsión del tubo y el daño consecuente del dispositivo. La parte proximal varía de un paciente a otro y en algunos es más larga que en otro, por lo cual de ahí la importancia de que radica de tener diferentes extensores. Con respecto al grosor del cilindro, no al largo, al grosor, los cilindros distales tienen una rosca que se enrosca, valga la redundancia, en la parte proximal. En los cilindros de 13 y de 16 centímetros, este anillo de enrosque es de unos 12,5 milímetros de diámetro. Para los cilindros más grandes, de 19 y de 22 centímetros, el diámetro de enrosque es de 14 milímetros. Esto es importante porque a la hora de dilatar los cuerpos cavernosos, fíjense que tenemos que tener al menos una dilatación de 13 milímetros para poder colocar la prótesis. De lo contrario, si no adquirimos este diámetro, la prótesis es probable que no la podamos colocar o que no la podamos progresar. En los cilindros más largos, fíjense, en los de 19 y 22 centímetros, la dilatación tiene que ser aún mayor, tiene que ser de 14 milímetros. Con respecto al grosor, una vez inflado, los cilindros aumentan su diámetro en aproximadamente un 20%. Así, los cilindros de 13 y de 16 centímetros tendrán un diámetro aproximado de unos 16 milímetros, los de 19 centímetros tendrán un grosor de 18 milímetros, y los de 22 centímetros tendrán un diámetro de 21 milímetros. En este videíto podemos ver cómo una vez inflados los cilindros, el diámetro de la prótesis es muy satisfactorio, los cilindros tienen una resistencia importante, no se puede doblar, no tiene riesgo de rotura, son muy rígidos, lo cual va a permitir una penetración satisfactoria. Los cilindros vienen recubiertos con un material que se llama PVP, es un bactericida, absorbe muy fácilmente los antibióticos, el médico va a elegir cuál antibiótico utilizar, cada uno tiene su preferencia. Con respecto al montaje de los cilindros, una de las diferencias que tiene este dispositivo es que no requiere herramientas adicionales, no requiere pinzas adicionales para ensamblar la prótesis,
se monta a mano, sin herramientas específicas. Se enrosca la parte proximal con la parte distal. En este videíto lo vamos a ver, cómo delicadamente enroscamos la parte distal, el cilindro distal, a la parte proximal ya preconectada a la bomba, con delicadeza hasta que haga tope. Hay que tener cuidado al enroscar con el pulgar que tenemos en la parte proximal, no presionar el dispositivo de salida porque lo podemos dañar. Con respecto a la característica de la bomba, el líquido, al bombear, el líquido viene por el tubo aferente, llena la bomba, el líquido que viene del reservorio, y va en forma eferente a las prótesis. A la inversa, al desinflarlo, el líquido hace el camino opuesto. La bomba se tiene que inflar a mano de esta manera, como una pinza, presionando y soltando hasta lograr una erección satisfactoria. En este video vamos a ver cómo se logra la prótesis desinflada, apretando tipo pinza con el pulgar y el índice. Apretamos tantas veces haga falta hasta lograr la rigidez óptima. ¿Ven? Se logra la rigidez deseada presionando de esa forma la bomba. Para desinflar la bomba, en la parte superior, por decirlo de una manera, de la bomba, hay unas válvulas que se las aprieta una vez. No hace falta apretarlas de forma violenta, apretándolo en forma delicada se va a vaciar. Pueden favorecer el vaciado también con la otra mano y también en forma delicada apretar los cuerpos cavernosos, apretar el pene para que los cilindros se vacíen. Vemos en este videíto lo dicho. Estar inflada la prótesis, apretamos la válvula que está en la parte superior de la bomba y se empieza a desinflar la prótesis. Colaboramos apretando los cilindros y vemos cómo se desinflan totalmente. Perdón, se volvió a activar el video. Bueno, con respecto al reservorio, el de la caja clásica es de 80 mililitros. Para prótesis grandes, te le dije que había una caja aparte, el reservorio puede ser un poquito más grande, de 100 mililitros. Está hecho de una silicona flexible, es ideal para absorber la presión que genera la pelvis. Y la salida del tubo, el tubo de salida del reservorio, está reforzado. Habitualmente cuando hay pérdida, después lo vamos a ver, cuando puede haber pérdida, a veces suele ser a este nivel, por eso el refuerzo es importante. Otra de los materiales que necesitamos son los conectores. El juego de conectores trae un conector macho y 2 hembras. Va a haber una única conexión entre el reservorio y la bomba, y no hace falta, como les dije antes, ninguna pinza en especial. Manualmente se los puede colocar, después lo vamos a ver más en detalle esta maniobra. También la caja trae como complemento agujas y, para poder llenar los cilindros, diferentes tipos para poder llenar de líquido los conectores y los cilindros. El introductor, como lo vimos antes, este introductor o medidor de Furlo cumple las dos funciones. Una nos sirve para medir el largo que vamos a necesitar de la prótesis, ahora lo vamos a ver, para medir en forma proximal y distal el largo del cuerpo cavernoso, y nos va a servir también para introducir la aguja que nos va a permitir traccionar el cilindro dentro del cuerpo cavernoso. Entonces, además de medidor, es el que sirve como introductor de aguja. Es un mecanismo tipo pistón, es decir, tiene un mandril, un pistón, que va a ser el que va a empujar la aguja para que salga a través del glande cuando colocamos el hilo que va a traccionar los cuerpos cavernosos. Y lo otro que también tenemos es una espátula de metal que nos va a servir para ayudar a introducir la aguja dentro del introductor. Después lo vamos a ver más en detalle. No los quiero complicar mucho con eso. Y lo que más nos interesa ahora es la colocación de la prótesis, ¿correcto? Con respecto a la colocación de la prótesis, la posición del paciente va a ser importante, tiene que estar en decúbito dorsal, en posición supina. Le vamos a colocar una sonda Foley de 16 French. Si podemos, deberíamos disponer de un retractor, un separador tipo ESCO, como el que usamos en cirugía uretral, que nos va a permitir
obtener un campo correcto. La incisión es penofrontal para el abordaje, para acceder a los cuerpos cavernosos, realizar las mediciones e introducir los cilindros. Se recomienda hacer una segunda incisión a nivel inguinal para colocar el reservorio. Depende de la experiencia del cirujano. Yo la verdad que prefiero hacerlo todo desde la incisión escrotal, pero si no se sienten cómodos de elaborar un trayecto desde la incisión escrotal hasta la ingle, es recomendado hacer una incisión inguinal, una segunda incisión para introducir por esta incisión el reservorio. Entonces, hacemos una incisión penoescrotal transversal, abrimos las cubiertas superficiales hasta llegar a la túnica lujígena. La colocación de la Foley nos va a permitir ver bien dónde está el cuerpo esponjoso, con la uretra para no dañarlo. Vamos a tratar, una vez abiertos los cuerpos cavernosos, de introducir la tijera cerrada, primero hacia distal y después hacia proximal. La idea es hacer un trayecto, ir labrando un trayecto para después ir pasando los dilatadores, no entrar con la tijera abierta, entrar con la tijera cerrada y recién ahí tratar de disecar. Tener cuidado, este es un momento en donde se pueden perforar los cuerpos cavernosos, tanto distal como proximal, entonces tienen que ser cuidadosos a la hora de hacerlo. Una vez que elaboraron el trayecto con la tijera, empezamos a dilatar los cuerpos cavernosos con los dilatadores o bujías de Hegar. Los hay de entre 8 y 14 milímetros. Como vieron antes, tenemos que lograr al menos una dilatación de 13 milímetros para lograr al menos que entre la prótesis de menor diámetro. Y se va dilatando progresivamente hasta obtener el diámetro que queremos. Una vez que obtuvimos el diámetro deseado, vamos a medir cuánto miden los cuerpos cavernosos. Es importante a la hora de hacer la incisión, hacer puntos de reparo a cada lado de la incisión. Hacemos puntos de reparo, un par de puntos en cada cuerpo cavernoso, y ese punto nos va a servir para tomar como parámetro la regla. Introducimos la regla, y desde el punto de reparo hasta distal, hasta el contacto del cuerpo cavernoso con el glande, medimos cuántos centímetros hay. Y después, hacia proximal, hacemos la misma maniobra, medimos cuántos centímetros hay. Sumamos ambas mediciones y eso nos va a dar el tamaño del cilindro que vamos a necesitar, ¿correcto? Antes de hacer esta maniobra, antes de sacar el introductor, yo no les dije, tenemos que cambiarnos los guantes, abrimos recién ahí la caja, obtenemos este medidor y recién ahí hacemos las mediciones que le dije. Esto lo pueden hacer ahora o un paso después, pero tienen que empezar a labrar el trayecto para el reservorio. Como les dije, hay dos formas. Lo pueden hacer desde la incisión penoescrotal, si se sienten seguros, si tienen experiencia, siguiendo el trayecto del cordón espermático, hasta el orificio inguinal superficial, penetran en el orificio inguinal superficial en maniobras romas hasta el espacio de Bogros y quedar en el espacio prevesical. Si no se sienten seguros, si están comenzando a hacer esta técnica, les conviene hacer una incisión inguinal, acceder al espacio extraperitoneal desde la ingle y labrar ahí el espacio para colocar el reservorio. Si por algún motivo el paciente tiene contraindicado colocar el reservorio en este espacio extraperitoneal, póngale por ejemplo que tiene una cirugía de prostatectomía radical, está todo muy pegado, está todo muy fibrosado, no hay forma de labrar un espacio en ese espacio prevesical, entonces a este paciente se le puede hacer también la colocación del reservorio intraperitoneal. Por la misma incisión inguinal, en lugar de ir al espacio extraperitoneal, vamos hacia arriba, abrimos los planos musculares, abrimos peritoneo y quedaría intraperitoneal. No es algo que yo prefiera ni algo que me guste hacer, pero hay veces que no se permite hacer otra cosa porque, como les dije, el prevesical, el extraperitoneal, está demasiado fibrosado o es inabordable. Entonces, lo siguiente que vamos a preparar, o lo podemos hacer también antes de hacer la incisión que vimos, es labrar el bolsillo escrotal en el subdartos, porque ahí es donde va a ir la bomba del implante. Si no hicieron la incisión antes, la pueden hacer ahora, la incisión inguinal, como les comenté antes, para colocar la bomba. Como les dije, el implante del producto, que puede ser intraperitoneal o extraperitoneal, este es el momento en el cual tienen que elaborar una comunicación, si es que hicieron una incisión inguinal, entre la incisión inguinal y la incisión escrotal, porque el cable tiene que venir subcutáneo a este nivel.
Entonces, llegó el momento, ya tenemos la medición hecha, ya tenemos la dilatación hecha, labramos el espacio prevesical a través de una incisión inguinal o desde la misma incisión penoescrotal, realizamos el bolsillo en el sucrodartos para poner la bomba, y es el momento de confeccionar el producto. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el tamaño correcto del cilindro. Como recuerdan que les dije, hay de 13, 16 y 19 centímetros. Recuerden nuevamente que lo de 13 no es que el cilindro que ustedes tienen mide 13 sumado a la parte proximal, que está unido a la parte ya preconectada a la bomba, y si requieren se pueden poner también conectores proximales o distales. Si la medición da 12 centímetros y la prótesis que ustedes más chica tienen es de 13, se le puede hacer un corte a nivel proximal. Hay una marca en la silicona que permite hacer un corte sin daño de la prótesis y se puede obtener una prótesis de 12 centímetros. Si requieren prótesis más grandes, se pueden utilizar extensores proximales y extensores distales. Siempre hay que comenzar por extensor proximal. Si ustedes van a aumentar el largo del cilindro, lo mejor es que sea con extensores proximales. Los extensores distales, se prefiere no poner tanto extensor distal porque esa parte es rígida y no va a aumentar su diámetro cuando aumente con la inflada el diámetro de la prótesis. Es una zona rígida que no se infla. Entonces, si lo amerita, que por la disposición anatómica del paciente tenemos que poner dilatadores distales, conectores distales, bárbaro, pero de preferencia los conectores se tienen que empezar a poner en la parte proximal. Bueno, el extensor distal, en caso de que lo tengan que poner, tiene la característica que es bastante maleable, se da vuelta como una media, se lo moja, se lo conecta a la parte distal del cilindro y se lo vuelve a desplegar sobre el cilindro. ¿Ven? Habitualmente, si tenemos que pasar la aguja, la parte distal del cilindro tiene un orificio predeterminado que nos permite pasar el hilo. Si pusieron un extensor, ese orificio queda cubierto por la silicona de este extensor. Entonces, en ese caso les va a hacer falta la aguja, van a tener que perforar sin miedo, no hay riesgo de hacerlo, perforar este extensor con la aguja para pasar a través del anillo que está en la parte distal del cilindro. Acá es donde juega un papel importante la asistencia del técnico. Él tiene experiencia, nos va a sugerir qué es lo mejor, cuál es el mejor cilindro, cuál es la mejor extensión que podemos hacer, proximal, distal. Y a modos de ejemplo, si tenemos un largo de 15 centímetros, vamos a usar el cilindro de 13 con un extensor proximal de 2 centímetros. O podemos usar el cilindro de 16 y cortarle 1 centímetro a la parte proximal, depende de la preferencia de ustedes. Si queremos poner una prótesis de 17 centímetros, vamos a usar el cilindro de 16 con un extensor proximal de 1 centímetro. Si el pene es más largo, el cuerpo cavernoso es más largo, y tenemos que poner una prótesis de 24 centímetros, podemos poner un cilindro de 19 y colocar extensores proximales y distales hasta lograr un diámetro extra de 5 centímetros en total. O podemos usar el cilindro de 21 centímetros, que viene en una caja aparte, porque es una caja con cilindros grandes, y agregar extensores proximales para agregar 3 centímetros. Si mide más de 24 centímetros el largo del cuerpo cavernoso, vamos a usar el cilindro de 19 y colocar extensores proximales o distales para lograr el tamaño requerido. O implantar también el de 21 centímetros y agregarle tantos extensores como hagan falta, proximales y distales, para obtener el largo requerido. Para seguir preparando el producto, lo otro que tenemos que preparar es la bomba y los cilindros. Para ello tenemos que disponer de un bol con solución salina, otro con solución salina y antibiótico. Yo de preferencia uso gentamicina, cada uno tiene sus preferencias. Yo habitualmente le tiro 2 o 3 ampollitas de gentamicina en el bol para que se diluya. También necesitamos una jeringa de 60 mililitros y la aguja Luerlock, que ya viene provista con el kit. Como les dije antes, al abrir el pack tenemos que cambiarnos los guantes, solamente el cirujano y eventualmente el instrumentador lo van a manipular. La idea es que lo manipule la menor cantidad de gente posible para disminuir el riesgo de contaminación. Y como vimos antes, para preparar la prótesis vamos a enroscar la parte proximal con la parte distal. Luego, lo que vamos a hacer es vaciar
bien de aire a los cilindros. Para ello colocamos en el bol con solución fisiológica, colocamos la bomba, haciendo un vacío de aire con la prótesis para que no queden burbujas. El conector que iría hacia el reservorio, lo sumergimos en este bol, bombeamos para que se llenen las prótesis, y luego las vaciamos. Las vaciamos apretando la válvula de vaciado para que se vaya todo el líquido y se vaya todo el aire, como les dije, para que no queden burbujas. Si hace falta, repetimos esta operación hasta que no queden más burbujas. Tiene que quedar sin aire. Y en ese momento, cuando lo logramos, vamos a reparar esta tubuladura con un reparo protegido para no dañar la tubuladura. Al reparito, a las hastes que tengamos, lo vamos a proteger con algún tipo de reparo que permita no dañar la tubuladura. Una vez que vaciamos bien el cilindro, que no le quedó líquido ni aire, y que lo clampeamos con un reparo protegido, vamos a sumergir los cilindros en la batea con solución antibiótica. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el reservorio. Lo tenemos que llenar y vaciar y que no quede aire en el reservorio. Para ello, el dispositivo es similar, pero lo vamos a llenar con la jeringa y con la aguja Luerlock que provee el kit. Vamos a llenar el reservorio, lo vamos a vaciar tantas veces como haga falta hasta que estemos seguros de que no hay ni líquido ni aire. Una vez logrado esto, de la misma manera que hicimos con los cilindros, vamos a poner un reparo protegido, clampeando la tubuladura para que no vuelva aire, y de la misma manera que hicimos con los cilindros, vamos a sumergirlo al reservorio en una batea con solución fisiológica y antibiótica. Lo siguiente es preparar la aguja con el hilo para poder traccionar de los cilindros a través de los cuerpos cavernosos. El hilo se pasa a través del orificio que está en la parte distal del cilindro. Se puede hacer con la mano o con la aguja directamente. Este orificio está protegido, no hay daño de lesionarlo con la aguja. Si le pusieron un extensor, como vimos antes, sí o sí lo van a tener que pasar con la aguja, no hay forma de pasarlo con la mano. Y ya sea que lo pasaron con la mano o con la aguja, una vez que pasaron el hilo, ambos extremos del hilo los deben enhebrar por el ojo de la aguja. Después vamos a ver cuál es el fin de esto. La aguja la vamos a colocar en forma retrógrada en el introductor. En el medidor que antes usamos también nos sirve como introductor de la aguja. Para presionar la aguja, para que desaparezca dentro del introductor, vamos a usar la espátula de metal que antes vimos, para que ustedes no se pinchen, que no lo hagan con la mano, con riesgo de pincharse. Lo empujamos con la espátula de metal hasta que esté totalmente introducido dentro del introductor. Entonces, veamos en este videito la demostración, el introductor y la espátula de metal, la aguja, el hilo, que es un hilo resistente, tolera la tracción. Vemos la parte distal del cilindro, como les dije, en forma manual o con la aguja. Enhebramos el hilo a través de este orificio, y ambos extremos los vamos a pasar por el ojo de la aguja. La aguja, luego de que enhebramos el hilo, la vamos a colocar en forma retrógrada en la punta del medidor introductor. Entonces, enhebramos ambos extremos en la aguja. Y una vez enhebrado, lo vamos a colocar en el introductor para pasarlo a través de los cuerpos cavernosos, atravesar el glande y poder traccionar de este hilo, y la tracción que hacemos del hilo nos va a permitir colocar los cilindros en los cuerpos cavernosos. Como les dije antes, este introductor, este medidor es como un pistón, tiene un mandril,
que ustedes lo van a empujar con la aguja, al introducirlo así en forma retrógrada. Con la espátula de metal hacemos el último empuje para que entre totalmente la aguja y desplace al pistón, para que ustedes después, empujando ese pistón, empujen la aguja y logren hacerla atravesar el glande. Después en el video de la colocación va a ser más claro. Entonces, con la aguja dentro del introductor, al apretar el pistón, al apretar el mandril que está dentro del introductor, la aguja sale. Por supuesto vamos a entrar con la aguja metida a través de los cuerpos cavernosos, y esto recién se va a activar una vez que atravesamos el glande. Al atravesarlo, sacamos el introductor, sacamos la aguja y traccionamos del hilo, y así es como colocamos el cilindro. Bueno, vamos ya directamente a la implantación del producto. Para ello vamos a introducir el introductor, valga la redundancia, a través del cuerpo cavernoso, en la parte distal. Como vimos recién, vamos a empujar el pistón para que la aguja salga a través del glande. Tienen que tener cuidado que sea en el lugar correcto, no salgan a través de la uretra, salgan derechos, no salgan torcidos. Y también es recomendable, antes de traccionar los cilindros a través de los cuerpos cavernosos, instilar un poco con una jeringa, instilar un poco de solución fisiológica con antibiótico a través de los cuerpos cavernosos. Traccionamos del hilo, así la parte distal del cilindro se coloca, instilamos luego antibiótico en la parte proximal, y por último colocamos la parte proximal de la prótesis. Repetimos lo mismo del otro lado, colocamos el cilindro del otro lado, cortamos ambos hilos, y lo siguiente es llenar el reservorio. El reservorio que está colocado en la pelvis, lo vamos a llenar con 80 mililitros de solución fisiológica, y una vez que lo realizamos, ese tubo conector lo vamos a pasar a nivel subcutáneo, desde la incisión inguinal hasta la incisión penoscrotal, si es que hicieron una incisión inguinal, para poder conectarlo con el tubo de la bomba. La bomba también la van a colocar en este momento a nivel del bolsillo que labraron en el subdartos, en el escroto, y una vez que tienen los dos tubos enfrentados, tenemos que cortarlo. Hay que ser cuidadoso en este momento. Mojamos ambas tubuladuras y le vamos a conectar con el conector hembra y macho. Los tubos, a cada tubo se le pone un conector hembra, con el burlete, con la parte más anchita, apuntando hacia la parte terminal del conector. Después conectamos el conector macho, que va a unir a ambas tubuladuras, y lo vamos a fijar al conector macho y a las tubuladuras con los dos conectores hembras. Fíjense que mojamos la tubuladura. Es importante también, una vez que hicieron la conexión, conectan los conectores hembra primero, uno en cada tubuladura, el conector macho luego. Perdón, Bueno, les quería mostrar en el video cómo se lograba eso. Conectamos el conector macho con los conectores hembra, y una vez que lo hicimos, vamos a proceder al cierre. Tienen que tener cuidado a la hora de decidir el largo de los conectores. El conector que une a la bomba con el reservorio, no pueden quedar, lo tienen que cortar porque es muy largo. Lo tienen que cortar, pero no les puede quedar corto. Si les queda corto va a generar tracción tanto de la bomba como del reservorio, lo cual es algo indeseado. Y si les queda muy largo, se puede generar acodamientos o inclusive decúbito del cable. Tienen que cortarlo del largo justo y necesario. Una vez que ya tienen hecha la conexión, vamos a proceder al cierre de la incisión inguinal y de las cubiertas superficiales a nivel penoescrotal. Lo vamos a suturar, le vamos a hacer un vendaje compresivo al paciente, y va a estar durante 24 horas con este vendaje compresivo y con la sonda. Al otro día se le puede sacar el vendaje, que la idea es evitar la producción de hematomas, y la sonda vesical también se le puede quitar al otro día, el paciente puede ser dado de alta.
La prótesis se deja inflada a un 25% durante 1 o 2 semanas. No puede estar inflada más de ese tiempo porque puede generar una fibrosis indeseada, pero la idea es que tampoco esté vacía, que esté mínimamente inflada. Bueno, ahora que vimos todas estas características técnicas, vamos a ver un videíto de la cirugía. Entonces, como vimos, con el paciente en decúbito dorsal, con una buena antisepsia de la zona y con los campos estériles, vamos a disponer del material, como vimos antes, del kit, con la prótesis, la batea con los antibióticos, la batea con la solución fisiológica sola y la jeringa de 60 mililitros. Con todo esto en una mesa accesoria, procedemos a la colocación de la sonda Foley, que sea de un diámetro fino, es para evacuar, no para otra cosa, con 16 French es suficiente. Hacemos la incisión penoescrotal, abrimos las cubiertas superficiales hasta la agujiña de los cuerpos cavernosos. La sonda nos sirve para identificar al cuerpo esponjoso y no lesionarlo. Una vez que identificamos los cavernosos, le hacemos puntitos de reparo, como les dije antes, son importantes para la medición, y abrimos con electrobisturí en forma longitudinal los cuerpos cavernosos. Disecamos con tijera cerrada para romper toda la fibrosis que tienen esos cuerpos cavernosos. Si bien tienen que ser firmes, tienen que ser delicados a la vez, por lo que les dije. La complicación de esto es la perforación de los cuerpos cavernosos, que es algo indeseable, tanto distal como proximal, tanto a nivel del glande como de las cruras, es algo que tratamos de evitar. Y luego que labraron un trayecto con las tijeras, empezamos a dilatar con las bujías de Gea. Dilatamos desde lo más fino, que es 8 French, hasta al menos 13 French, en forma distal y en forma proximal, de un lado y del otro. Tienen que tener cuidado con la dilatación, lo mismo que con la tijera, de no perforar los cuerpos cavernosos. Acá el cirujano hizo el trayecto por vía penoescrotal, es como a mí me gusta. Se identifica el cordón espermático, se lo sigue hasta el orificio inguinal superficial, y a partir del orificio inguinal superficial, con maniobras Roma, entramos al dartos, al espacio prevesical. Es el momento en el que nos cambiamos los guantes, abrimos la caja, obtenemos el medidor, y medimos en forma proximal y en forma distal. Tomamos el puntito que hicimos de reparo para abrir los cuerpos cavernosos, nos va a servir de reparo para ver hasta dónde va la línea milimetrada. Labramos en este momento también la bolsa escrotal, en el subdartos, para colocar la prótesis. Tienen que tener cuidado que no quede muy superficial, tiene que quedar en el plano justo, porque si no después va a ser de cúbito. Y en este momento es cuando vamos a preparar el resto del instrumental. Vamos a proteger los reparos, como les dije antes, para que no dañen los túbulos conectores. Mojamos los cilindros, la parte proximal con la distal, lo enroscamos como vimos antes, hasta que haga stop, con cuidado con el dedo pulgar, de no dañar la tubuladura de salida de la parte proximal, porque la pueden romper. Hacemos la prueba que les dije antes, de sacar el aire. Para ello primero lo tenemos que llenar, bombeamos líquido hasta los cilindros, luego apretamos la válvula de vaciado, apretamos los cilindros hasta que estemos seguros que no quede aire. Una vez que lo logramos, clampeamos con el reparo protegido para no dañar la tubuladura, y lo sumergimos en la batea con solución fisiológica y antibiótica. Lo siguiente es enhebrar el hilo a través del orificio que tiene en la parte distal el cilindro. Lo dejamos enhebrado de uno del otro. Vamos a proceder ahora a quitar el aire del reservorio. Para ello primero lo llenamos con la jeringa y con el conector, lo vaciamos, lo volvemos a llenar y a vaciar cuantas veces haga falta hasta que estemos seguros de que esté vacío, y lo clampeamos, la tubuladura, para que no entre aire, con un reparo protegido, y lo sumergimos en antibiótico. Inyectamos solución antibiótica en los cuerpos cavernosos, tanto distal como proximal, y ahora vamos a proceder a pasar los hilos.
le enhebramos los dos extremos del hilo en la aguja. Lo que antes usamos de medidor, ahora lo vamos a usar de introductor. Presionamos la aguja con la espátula para que empuje al pistón. Entramos con la aguja oculta hasta hacer tope en la parte distal del cuerpo cavernoso, y una vez que estamos satisfechos, que vemos que no entramos torcidos, que no vamos a salir por uretra, empujamos el pistón y sale la aguja. Al salir la aguja, retiramos el introductor, traccionamos la aguja, retiramos la aguja y traccionamos del hilo para que se introduzca el cilindro. Traccionamos, previa colocación de la parte proximal, traccionamos y se coloca la parte distal del cilindro. Vemos que no esté torsionado y procedemos a la colocación del otro cilindro de la misma manera. Traccionamos del hilo, que va a traccionar del cilindro, y el cilindro queda bien posicionado. Les repito, veamos que no esté torsionado, que no esté apodado. Lo siguiente es colocar el reservorio en la pelvis. Desde esta incisión penoscrotal lo colocamos empujándolo con el dedo. Si hiciera una incisión inguinal, lo van a poner desde arriba. Y procedemos al llenario del reservorio con un máximo de 80 mililitros. Si la prótesis es pequeña, no hace falta colocar los 80 mililitros, se puede poner menos, se puede poner 60. Si la prótesis es muy larga, más de 20 centímetros, hay reservorio de 100 mililitros. Pero bueno, lo habitual es que este 80 sea suficiente. Procedemos a la conexión. Fíjense lo que les dije, que no hace falta ningún instrumental extra. Con maniobras manuales, los conectores hembra y macho se colocan, sacamos los reparos de la tubuladura y procedemos a probar cómo se infla la prótesis. Es fundamental en este momento hacer esta prueba porque vamos a ver si la prótesis está torcida, si no es el largo adecuado. En el caso de que eso suceda, que la prótesis esté mal colocada o que el largo se hayan equivocado al medirlo y al colocarlo, es el momento de cambiarlo. Por suerte estamos en un momento en el cual es reversible y si ustedes lo dejan estar, después puede ser una catástrofe. Después proceden al cierre de los cuerpos cavernosos. La misma espátula que usamos para empujar a la aguja la podemos usar para separar a la prótesis. Lo que tienen que tener cuidado al cerrar los cuerpos cavernosos es no pinchar a la prótesis. Colocamos la bomba en el bolsillo que habíamos labrado a nivel escrotal. Cerramos también con cuidado de no pinchar la tubuladura ni la prótesis. Lo ocultamos bien, cerramos las cubiertas superficiales con suturas de tipo absorbible. Retiramos los hilos por los cuales habíamos traccionado los cilindros, ponemos una cura plana y un vendaje compresivo. Si tienen un material adhesivo tipo Steriltrep, estaría bárbaro para generar una buena presión y evitar la formación de hematomas. Como les dije antes, dejamos la prótesis un poquito inflada, a un cuarto de su capacidad, un 25%, y al otro día el paciente se va de alta sin la sonda y sin todo este vendaje compresivo. Post cirugía, para poder tener una activación completa, el paciente tiene que tener de 6 a 8 semanas de inactividad sexual. En este tiempo se logra la cicatrización deseada, se absorbe cualquier posible hematoma, que generalmente son a nivel escrotal, y el día de la activación es importante que el paciente, en caso de que tenga pareja estable, concurra con esta pareja para mostrarles a ambos cómo funciona el dispositivo. El uso de la prótesis al paciente se lo tienen que enseñar bien, a veces uno subestima el entendimiento del paciente, tienen que hacerle comprender bien cómo funciona la prótesis, si es posible mostrarles un videíto, en este videíto se ve bien el funcionamiento para que el paciente entienda, le muestran cómo aprietan las bombas, con los dedos en pinza, las veces que haga falta, hasta llenar los cilindros y lograr la rigidez deseada, la rigidez correcta. Mostrarle también bien dónde tienen que apretar para desinflar la prótesis, en la válvula que está por encima de la bomba. Todos son maniobras firmes, pero delicadas, no tienen que ser a lo bruto, no tienen que ser maniobras intempestivas. La válvula en forma delicada la apretan. Hacerle comprender también que el vaciado es más rápido si concomitantemente apretan
los cilindros, es decir, apretándose el pene, el paciente va a tener una detumescencia más rápida y una vuelta del líquido al reservorio más rápida. Bueno, obviamente, como todo procedimiento quirúrgico, no hay que menospreciarlo, puede tener complicaciones durante y post la cirugía. Durante la cirugía, lo que les dije antes, conviene inflar la prótesis para ver que esté bien posicionada, que no esté torsionada, que esté bien inflada, que no tenga rodamientos, que sea el tamaño correcto, que después no quede corta la prótesis o no quede muy larga. Al posicionar los cilindros o el reservorio también puede haber complicaciones. Puede haber perforación de los cuerpos cavernosos o de la uretra cuando hacemos la introducción de la tijera o de los dilatadores. Al colocar el reservorio podemos perforar la vejiga o podemos labrar un espacio muy pequeño que no sea suficiente para lograr la distensión correcta del reservorio que deseamos. Los errores en el tamaño de la prótesis, en más o en menos, pueden generar lo siguiente. Cuando el cilindro es muy chico, hace lo que se llama el efecto cabeza de conejo. Tiene mucha movilidad, hay mucha movilidad del grande, y no sirve a la hora de penetrar, es insatisfactorio. Los cilindros grandes tienen complicaciones aún peor. Además del dolor que generan y la erosión que van generando, generan esta deformidad del pene y terminan saliéndose a veces por la uretra o por la parte distal de los cavernosos y el grande, terminan erosionando y saliendo solo las prótesis. Es algo obviamente indeseable. El paciente también puede referir dolores post-implante. Muchas veces refieren dolores entre las piernas por la dilatación de los cuerpos cavernosos. El paciente a veces no está acostumbrado a tener ya había perdido la costumbre de tener esta distensión de cuerpos cavernosos, entonces de entrada le puede molestar, se puede extender a los muslos, no solamente a la zona genital. También le da una sensación de cuerpo extraño, porque no está acostumbrado a tener un cuerpo dentro del pene. Lo mismo también con el reservorio. Hay pacientes que inicialmente les molesta el reservorio a nivel prevesical, lo sienten, pero bueno, todo esto hay que tranquilizarlo al paciente y generalmente va pasando, acompañarlo con analgésicos comunes y valorarlo, ver también no están encubriendo ninguna infección u otra complicación. Pero si ustedes ven que está todo correcto y que les parece que no es más que por la subjetividad del paciente de percibir algo extraño, le aclaran estas dudas, le acompañan el dolor y van a ir pasando. Post-implante tenemos básicamente 3 complicaciones, que son la infección, la erosión y la falla mecánica. Cada una constituye un 10% de las complicaciones. La infección es la complicación más temida que tenemos. Nos cuidamos bien de hacer una profilaxis antibiótica adecuada, queda elección de cada médico, también de ser meticuloso con lo que vimos antes, la batea con antibióticos, sumergir los elementos, irrigar los cuerpos cavernosos durante la instilación, instilarle solución antibiótica durante la colocación de la prótesis. Bueno, en los últimos años bajaron las tasas de infecciones. El recubrimiento de PVP sin duda que ayuda porque es un bacteriostático y permite que los antibióticos actúen mejor, pero también es cierto que mejoró mucho la técnica y la experiencia de los cirujanos, la curva de aprendizaje está superada y cirugías que eran muy largas, cuanto más largo, mayor riesgo de infección, pues son procedimientos relativamente cortos, lo cual disminuye el riesgo de infección. La erosión también es otra complicación indeseada, puede ocurrir a diferentes niveles. En la bolsa escrotal, porque labraron mal el bolsillo a nivel del subdartos, lo hicieron muy superficial y se terminó erosionando el escroto. En la parte baja también del escroto, a nivel perineal casi, los cuerpos cavernosos proximales pueden generar erosión de la parte proximal de los cavernosos y terminar saliendo a ese nivel. En el meato uretral, en la uretra, en el glande, cuando los cuerpos cavernosos son muy largos, los cilindros son muy largos en los cuerpos cavernosos, o cuando ustedes hicieron alguna lesión labrando el trayecto. ¿Cuáles son los riesgos de erosión? Lo que les dije, que durante la dilatación, ya sea con la tijera o con los dilatadores, dañen la uretra o los cuerpos cavernosos. Si insertaron un cilindro demasiado grande, si el cilindro tiene mucho movimiento por ser corto y esta migración hace que tenga mucho movimiento y termina saliendo por la uretra o por el meato uretral. La incapacidad del paciente de desinflar la prótesis, muchas veces permanece con ella inflada mucho tiempo porque no es muy ducho para desinflarla y esto también termina generando erosión a nivel cutáneo. La falla mecánica puede surgir a varios niveles en este dispositivo, pero fundamentalmente es en la salida
de la bomba en la salida del reservorio en las válvulas de desinflado. Todas estas zonas fueron reforzadas para minimizar estos riesgos, pero está descrito que puede pasar. Los problemas mecánicos, que más que una falla técnica, problemas mecánicos que se suelen presentar es la imposibilidad de desinflar la prótesis. Puede ser que se forme una cápsula alrededor de la bomba o del reservorio, y eso hace que genere mucha retracción e impide que se desinfle la prótesis, porque impide que se distienda el reservorio. La imposibilidad de inflar la prótesis, ya sea porque el paciente no recibía suficientes bombeos, porque hay aire en el circuito, porque el reservorio está vacío, porque se formó una cápsula alrededor de la bomba. Hay muchas posibilidades. Además de estas tres problemáticas más comunes, hay otras complicaciones. Lo principal es la fuga de líquido. La fuga de líquido puede ser a cualquier nivel de los dispositivos por los cuales transcurre este líquido, ya sea que está mal conectado el dispositivo a nivel del conector de ambas tubuladuras, que los cilindros estén pinchados durante el cierre con una aguja, haber pinchado los cilindros o la tubuladura. El reservorio es raro pincharlo durante la cirugía, porque generalmente uno no hace puntos tan cercanos, pero está descrito. Y a veces la idea de tener los reparos bien protegidos para clampear las tubuladuras es para que no genere erosión de estas tubuladuras y posterior rotura a este nivel. Lo que conviene siempre es clampearlo bien a nivel distal, casi en el término de la tubuladura, para que después cuando cortan la tubuladura para tener el largo deseado, la parte que estuvo clampeada se va, no queda en la prótesis. También hay que tener en cuenta los problemas psicológicos que puede tener este paciente. Hay una parte psicológica importante. Si es una primera implantación, el paciente no sabe cómo usar la prótesis, hay mucho miedo de cómo hacerlo, muchas veces no encuentran la bomba en el escroto, tienen miedo de dañarse a sí mismo o a la prótesis. Si es un reimplante, surge inevitablemente la comparación con la prótesis anterior, y el paciente puede no estar capacitado porque es un sistema distinto, la bomba es diferente, la válvula es diferente, se desinfla de otra manera. Entonces al paciente hay que instruirlo bien, hay que tranquilizarlo, hay que explicar que esto requiere tiempo, y si está todo bien, si no tiene otras complicaciones y solo es un problema psicológico, hablándolo al paciente, tranquilizándolo, instruyéndolo, es suficiente. ¿Cómo manejar los otros problemas? Si no es un problema psicológico, si es un problema, como vimos, de infección, de erosión o de falla mecánica, lamentablemente la mayoría de todas estas complicaciones van a llevar a la ablación de la prótesis. Tanto la infección como la erosión van a hacer que en la infección, además de sacar la prótesis, tengamos que tratar la infección, y en la erosión hacer el cierre de esa perforación. En la falla mecánica, si no hay infección, no hay erosión, ni solo por falla mecánica, se puede ablacionar y reemplazar en el momento por otra prótesis de similares características. Lo que se puede hacer cuando tenemos sospecha de que está funcionando mal el dispositivo es una ecografía, algo rápido, algo económico, mínimamente invasivo, nos va a permitir ver si el reservorio está lleno o está vacío. También podemos hacer una resonancia magnética, es bastante fidedigna de si existe ruptura de la prótesis, y nos puede dar una idea de si hay un problema a ese nivel. La prótesis, a la hora de sacarla, si hay infección o erosión, la sacamos como podemos. La verdad que no es una cirugía ortodoxa, es poco ortodoxa. Hacemos lo que podemos y muchas veces quedando bastante lesionada la zona, pero bueno, es una infección, hay que sacarla. Las prótesis, está descrito que se pueden reemplazar durante el mismo procedimiento en caso de que no haya infección y que no haya erosión, que sea por problemas técnicos. También está descrito que si hay una infección, hay lo que se llama un procedimiento de salvataje, en el cual sacan la prótesis, le hacen un buen lavado con soluciones antisépticas y se coloca una nueva prótesis, describen una tasa de éxito del 80%. La verdad que no es algo que a mí me resulta agradable y no es algo recomendable, lamentablemente, cuando hay infección, más allá de lo antipático que le puede resultar al paciente, hay que sacar la prótesis, hay que tratar la infección. En todo caso, se le puede poner una prótesis no inflable, sino una prótesis más maleable para esperar que pase todo el cuadro agudo y eventualmente un tiempo después colocar una prótesis inflable. Pero bueno, en este momento que llegaron al punto de la infección o la erosión, tiene que primar la resolución de este problema. No le vendan falsas expectativas al paciente, tienen que sacar la prótesis, tienen que hacer un buen tratamiento antibiótico, eventualmente un cierre de la perforación que hagan hecho, y después se verá si se puede poner otra prótesis. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue muy
Muy buena esta presentación, excelente. Muy amable. Muchas gracias. Recibimos unas preguntas que le voy a leer si le parece bien, y también si cualquier persona tiene preguntas puede escribirlas o obviamente tomar Correcto. la palabra y decirlo a voz alta. Acá las veo en el chat, si querés las voy leyendo yo también. Ah, buenísimo, ok. Bárbaro. La primera es, ¿en qué caso se elige una prótesis maleable o inflable? A mi criterio, si el paciente tiene posibilidad, la inflable es mejor, cosméticamente y funcionalmente, lo más parecido al funcionamiento del pene normal. Si no, la maleable tampoco es mala, pero no es lo que se acerca a lo más fisiológico, que es la erección con detumescencia y con erección, algo que la prótesis inflable logra acercarse bastante a cómo es fisiológicamente la erección. ¿Dónde y cómo queda estéticamente la cicatriz de esta cirugía? La cicatriz es a nivel penoescrotal y eventualmente se hace otra a nivel inguinal. La cicatriz a nivel de escroto, el escroto es bastante noble, salvo que no tengas ningún problema de cicatrización, de queloide o algo, es algo que pasa desapercibido. Además, en el balance de tener una buena erección con prótesis y una pequeña cicatriz de escroto, no creo que le preocupe mucho la cicatriz. La prótesis, me dice Marcelo, la prótesis peniana siempre es la última opción para tratar la disfunción eréctil. Y uno va de lo menos invasivo a lo más invasivo. Marcelo, agotás lo medicamentoso, ya sea por vía oral o inyectable, inclusive hasta bomba al vacío. Hay gente que prefiere, si bien es algo que mucha gracia no cae en el paciente, pero sí, la prótesis termina siendo la última opción en lo cotidiano. A ver. Bueno, gracias a todos los que me agradecen, un saludo para todos. En el caso de varones transexuales, ¿esta prótesis es recomendable o es mejor la prótesis de un solo tubo? Mira, yo no tengo experiencia en cirugía de la transexualidad. Supongo que por la magnitud de la cirugía, por la complejidad de la cirugía, agregarle una comorbilidad con la prótesis inflable y todo debe ser complicado, pero la verdad que no tengo experiencia en cirugía de transexualidad. ¿Ha visto migración del dispositivo hacia vejiga o intestino? No. Doctor. Perdón, Sí. si puedo solo agregar algo a la pregunta de Santiago, perdón, sobre los varones trans. En realidad hemos desarrollado, no sé si conoce esta prótesis, hemos desarrollado una prótesis justamente adaptada a los varones trans, que tiene, en realidad no tiene parte proximal puntuda como esta prótesis, sino tiene una placa buenísimo. que se fija al hueso púbico directamente con suturas, y Claro. tiene un solo cilindro, un poco más ancho que este cilindro, y con un glande preformado. El resto es bastante igual, es decir, tiene un reservorio y una bomba, y la bomba misma tiene como una membrana que se rellena y que llega a un tamaño de prótesis testicular para tener un escroto bastante equilibrado. Así que para varones trans, hace unos años que proponemos esta prótesis con buenísimo. único. De mujer a hombre sería. Exactamente. Nada más, lo dejo seguir con... No, bárbaro, te agradezco. Yo la verdad que no tengo experiencia, nunca coloqué uno. A ver, ¿ha visto migración del dispositivo hacia vejiga o intestino? No, yo, en mi experiencia no. Está descrito hacia vejiga del reservorio, pero no, yo no lo he visto. ¿Le indicás antibióticos post cirugía? Sí, depende del gusto de cada uno. Yo le indico ceftriaxona postquirúrgico en la inducción y en el postquirúrgico. Después no es que lo mantengo con antibióticos por vía oral, solo una profilaxis. Postpriapismo con mucha fibrosis, ¿podría una semirriquia o inflable? No, si se puede poner una inflable, mejor. Siempre va a haber fibrosis y el priapismo capaz que más, pero tenés que ir labrando el trayecto y dilatando y lograr una buena dilatación y poner una inflable. Si se puede poner una inflable, mejor. Claro, la inflable propone una flacidez mucho más cómoda en realidad que la inflable para la vida diaria y una mejor rigidez para el uso.
pero es verdad que es más invasiva que la otra, entonces hay pros y cons de cada tipo de prótesis. Yo creo que la limitante, lo que te dije a vos en privado, es el costo. Claro. Si se pudiera poner a todos inflables es mejor, porque Sí, se acerca mucho a la realidad. A nivel cosmetológico y funcional es mejor la inflable. Yo creo que la limitante es el costo, sin duda. claro. Yo tengo una pregunta, doctor, porque a veces me preguntan si ya tuvo la experiencia de implantar una prótesis peneana con un esfínter urinario artificial. No, nunca lo hice en el mismo tiempo. He implantado esfínter y prótesis, pero en el mismo acto no. Ok. ¿Y en el mismo paciente, pero en 2 tiempos distintos? No, tampoco. Ok. No es muy común, ¿no? Pero... No, yo nunca vi. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas. No sé si alguien tiene otra pregunta. Muchísimas gracias. Les dejo mi mail en el chat si quieren para cualquier pregunta que tenga alguien de la audiencia. Genial. Si le parece bien, estoy grabando este encuentro y si le parece bien podemos poner su email en el mismo vídeo, así la gente lo puede ver. Bárbaro, bárbaro. Ahí lo escribí en el último chat. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que atendieron y a pesar del horario a veces complicado, y que estén todos bien. Muy amable, Blanche. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia por dedicarme su tiempo para escuchar. Muchas gracias. Saludos a todos.